Hola, buenas. En este vídeo vamos a tratar la interrogación, ¿vale? Lo que en francés llamamos l'interrogation. Vamos a ello. Mirad, en francés podemos hacer interrogaciones, preguntas. Mirad, pueden ser de dos tipos. Una, el primer tipo, si la respuesta que esperamos es sí o no, ¿vale? Y luego tenemos el segundo tipo de pregunta, que es si queremos más información. No queremos que nos digan sí o no, sino que queremos saber cosas. Pues, ¿qué queremos saber? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Vale? Ese tipo de preguntas. Mirad, en francés hay tres maneras de hacer preguntas, ¿vale? Para obtener una respuesta de sí o no, ¿vale? Ahora las vamos a ver. Y debemos saber también que en francés nunca, repito, nunca tenemos que poner el símbolo de inicio de interrogación delante de la frase. Nunca. En español sí lo ponemos, pero en francés no va, ¿vale? Entonces, os he dicho que hay tres maneras de saber, de preguntar algo si yo quiero tener un sí o un no como respuesta, pero os he dicho también que hay otro tipo de preguntas, que son aquellas en las que yo quiero saber algo más, ¿vale? Quiero saber algo más de información extra. Esa información extra, ¿vale? La preguntaré utilizando palabras muy importantes que las pondré al inicio de la pregunta. Pues por ejemplo, que significa dónde, quand, que significa cuándo, quel, que significa cuál, etcétera. Las veremos después. Vamos a ello, vamos a empezar el PowerPoint y vamos aprendiendo cada una. Mirad. Si yo quiero hacer una pregunta de las de sí o no, tengo, como os he dicho, tres maneras de preguntar, ¿vale? Mirad. La primera manera es hacer una oración como las positivas que hacemos, ¿vale? Como las afirmativas, pero con una entonación que suba, como en español. Mirad. Yo puedo preguntar, ¿tu aimes la musique? ¿Te gusta la música? ¿Vale? Yo puedo afirmar, perdón, ¿tu aimes la musique? A ti te gusta la música. Punto. Y afirmo, y ya está. Pero puedo preguntar, ¿tu aimes la musique? ¿Te gusta la música? En español hacemos igual. Yo puedo decir, ¿te gusta la música? Y estoy afirmando, o ¿te gusta la música? Y pregunto. Como veis, la entonación va para arriba. El mismo ejemplo tenemos aquí. Elle parle français. ¿Ella habla francés? Pregunto. Vale. La respuesta, por supuesto, será sí o no. Segundo tipo, poniéndole est que al principio de la oración. Es decir, puedo hacer la misma pregunta que tenía aquí arriba, pero le pongo antes est que, ¿vale? ¿Est que tu aimes la musique? ¿Te gusta la música? ¿Est qu'elle parle français? ¿Ella habla francés? ¿Veis? Es la misma pregunta que hay aquí arriba, pero con el est que delante. Mirad, este est que lo podemos utilizar en dos situaciones más o menos claras. Una es cuando queremos sonar un poco mejor, cuando queremos ser como un poco más correctos a la hora de hacer la pregunta, ¿vale? Pues imaginad que queremos sonar un poco mejor, ser más educados, podemos hacerlo. También la utilizaremos bastante, y se utiliza bastante, cuando hablamos por teléfono. ¿Pero por qué? Porque como no estamos viendo a la persona con la que estamos hablando, no la tenemos delante, para evitar fallos de entendimiento, de esto de ¿pero me estás preguntando o me estás afirmando algo? ¿No? Pues para preguntar y que sepa seguro el que me oye que le estoy preguntando, pongo el est que y así no hay duda, porque así se sabe seguro el que me escucha que le estoy preguntando, ¿vale? ¿Est-ce que tu aimes la musique? ¿Est-ce que él parle français? ¿Vale? Y la última manera de hacer preguntas, que es haciendo una inversión, es decir, haciendo un cambio entre el verbo y el pronombre. Mirad, quiero que miréis esta pregunta de aquí, aimes-tu la musique? Y quiero que veáis la primera que tenéis aquí. Esta sigue el orden de sujeto, tu, verbo, aime, la musique, complemento. Pues aquí sigue el orden verbo, aime, tu, sujeto, la musique, complemento. Como sé que también estáis estudiando inglés, esto es bastante parecido a lo que hacen en inglés cuando hacen preguntas, con las inversiones, ¿vale? Por ejemplo, en el verbo to be, ¿vale? Como sé que os sonará y os resultará familiar por el inglés, si alguno ha dado inglés, lo podréis comprobar, ¿vale? Se hace la inversión. Aquí también, parle el français, ella habla francés, como veis, en vez de poner el sujeto y luego el verbo, pues hago el cambio. Pongo primero el verbo y luego el sujeto. Como veis,
Todas las respuestas que se podrían dar aquí a estas preguntas son o sí o no. No estoy preguntando más información, es solo quiero que me digan sí o no. Por otro lado, os he dicho que en francés hay otras preguntas en las que yo quiero saber información extra, quiero saber más. No quiero que me contesten sí o no, quiero que me den una información, ¿vale? Mirad, la primera palabra importante que podemos utilizar y que se pondrá al principio de la oración, de la pregunta, es où, que significa, que se utiliza, para lugar, lieu, ¿vale? Où sont tes amis? ¿Dónde están tus amigos? ¿Veis? Où es dónde. Quand, que se utiliza para tiempo, pues quand el examen, ¿cuándo es el examen? Comment, que significa cómo, pues comment tu t'appelles, ¿cómo te llamas? ¿Vale? Combien, que es para cantidad, es cuánto. Combien ça coûte, ¿cuánto cuesta? ¿Vale? Pourquoi, que significa, es para saber la causa. Pues pourquoi significa por qué. Y cuando yo quiero contestar, digo parce que, lo que sea, ¿vale? Qui es quién. Qui est le prof de EPS? ¿Quién es el profesor de educación física? ¿Vale? Y qué o que apóstrofe para cosa. ¿Qué cherches tu? ¿Qué buscas? ¿Qué es que sé? ¿Qué es eso? ¿Vale? Où es dónde, quand es cuándo, cómo es cómo, combien es cuánto, pourquoi es por qué, qui es quién y qué es qué, ¿vale? Ahora nos queda el último, que es quel, pero como veis hay un montón de versiones. Tenemos quel, quel o quel, ¿vale? En la pronunciación no varían. Lo que yo tengo que saber es cuándo utilizar cada uno. Es muy sencillo, mirad. Quel se utilizará si lo que yo estoy preguntando, ¿vale? Por lo que yo estoy preguntando es masculino singular. Quel si es femenino singular. Quel si es masculino plural. Y quel si es femenino plural. Os he puesto un ejemplo de cada una. Mirad. Quel est ton sport préféré? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Vale? Yo tengo sport, que es una palabra en francés masculina, y es singular. Pues como es masculina y singular, tengo que poner quel. Ahora pregunto por asignatura, matière, ¿vale? Matière es una palabra que está en singular y que es femenina, pues tengo que poner quel. Quelle est ta matière préférée? ¿Vale? Luego tengo, en vez de preguntar por un deporte, pregunto por varios deportes. En plural, pues como es una palabra plural y es masculina, tengo que poner quel con una S. O sea, el mismo de arriba, pero con una S. Quels sont tes sports préférés? Y luego tenemos la última. Quels sont tes matières préférées, ¿vale? ¿Cuáles? En español decimos cuáles, pero claro, en francés sí que diferencian dependiendo si es masculino o femenino, ¿vale? Conclusión. En francés podemos hacer dos tipos de preguntas. En español pasa igual y en inglés, por ejemplo, también. Unas preguntas en las que la respuesta sea sí o no y luego otro tipo de preguntas en las que yo pida información, ¿vale? Que no me van a contestar con sí o no, sino que me van a dar una información concreta. Información sobre un lugar, sobre un tiempo, sobre una manera, sobre una razón, etc. En francés ya sabéis que hemos visto 3 maneras de hacer preguntas para obtener una respuesta de sí o no, ¿vale? Las 3 que hemos visto al principio. Por supuesto, debo recordaros que en francés nunca se pone el signo de interrogación de inicio, ¿vale? Nunca. En francés no existe. Y luego, por último, que sepáis que aparte de las preguntas de sí o no, que se pueden hacer de 3 maneras, como hemos visto, tenemos otras preguntas, que son estas de aquí, que son las que sirven para saber información extra. Pues información extra de, por ejemplo, dónde, cuándo, cuál, por qué, cuáles, ¿vale? Ese tipo de preguntas. Sin más, esto ha sido todo. Suscribíos al canal si os parece interesante y nada, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!